Este momento, en Abriendo la Mañana, recibimos la presencia de mi buen amigo, el diputado Elías Báez. Elías Báez es diputado por la provincia de Santo Domingo, por la circunscripción Santo Domingo Oeste. Elías es bien activo. Buenos días, Elías, Abriendo la Mañana aquí por Supercanal 33. ¿Cómo va todo? Saludos, querido Dari, Terrero, todo bien, gracias a Dios. Aquí Elías, te viendo esta vimos. pandemia que nos tiene atrancado a todos. Así es. Elías, te vi ayer muy activo. Te vimos ayer muy activo. Antes de ayer te vimos muy activo en la sesión donde se aprobó los 17 días de declaratoria de emergencia y donde se intentó la aprobación, el sometimiento de la ley para entregarlo a los trabajadores los recursos de la AFP. Háblanos un poquito sobre el proyecto, de qué trata, cuál es el monto, cuál es la finalidad, porque veo que hay mucha discusión con relación a este tema de los fondos de pensiones, mucha gente opuestas, mucha gente que está opuesta, alguna gente está a favor, pero como tú eres un actor de primera mano, que nos explique más o menos de qué se trata el proyecto, qué implica y por qué hay tanta negativa por parte de algunos sectores. Bien, mira, simplemente el proyecto lo que establece, como los trabajadores tienen un fondo que la ley establece, la ley 8701 sobre la seguridad social, que establece que para tu retiro, nosotros, un grupo de diputados preocupados por la situación que estamos viviendo, hemos sometido un proyecto de ley que en casos como esto de emergencia, la gente tenga acceso a un porcentaje de esos fondos que son para el retiro, pero que si tú te mueres de hambre o de frío, si viene un ciclón y se te va a la casa, nunca te vas a retirar porque la necesidad te retira solo o sola. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Este proyecto de ley es que no solamente tenga acceso a un 25 o un 30% ahora, sino en cualquier estado de emergencia, que el pueblo se vea sin trabajo, como hay mucha gente, sin picoteo en la calle, como hay mucha gente, y que han trabajado en empresas formales y tienen unos fondos ahí, y otros que están trabajando, pero que están suspendidos, o sea, que son activos trabajadores, pero están suspendidos ahora, que tengan acceso en tiempos como estos a un porcentaje de ese dinero ahorrado. Mucha gente está en contra. La mayoría de los que están en contra, déjame decirte que son los que tienen intereses en las AFP. Por ejemplo, abogados que le pagan para que digan que no, periodistas, las mismas administradoras de los fondos de pensiones que han salido diciendo que la gente en qué gastarían el dinero, que lo gastarían o lo guardarían en el colchón o lo gastarían en cosas innecesarias. Pero ese es el dinero del pueblo, hermano. Eso no es su dinero. A usted no le importa en qué lo gaste la gente. ¿Y tú crees que la gente pasando hambre va a estar guardando dinero en el colchón? Como está la gente ahora. Pero ¿cuál es Entonces, bueno, tú estableces que quienes están en contra son abogados, personas que tienen intereses, pero entonces, ¿cuál es el sentir del órgano que está llamado a aprobar o rechazar este proyecto? Es decir, ¿cuál es la correlación de fuerza y a qué tú atribuyes que diputados y senadores estén en contra de la aprobación del proyecto? Porque si obviamente quienes están en contra son aquellos que tienen intereses, obviamente que quien tiene la capacidad para aprobarlo, pudo haberlo aprobado, que es el Congreso Nacional. bueno, tú como sabes lo que es la política dominicana. Si hay alguien que está en contra también es el gobierno y el partido oficialista. Y por eso tú ves que los senadores que tienen mayoría, el partido oficialista, están en contra porque le bajan línea. Y la mayoría de los diputados del PLD también están en contra. ¿Qué pasa? Que ese dinero, como tú sabes, está invertido en bonos en el Banco Central y en préstamos al gobierno, al mismo gobierno, que en vez de ir a la banca, le coge a la administradora, porque la ley lo permite, le da bonos y ellos le dan un dinero a bajo costo. Por eso se dice que el dinero no está disponible. Entonces, el gobierno tendría que buscar ese dinero. El Banco Central tendría que buscar dinero, buscar la forma de que los bancos, darle una partida para que los bancos le devuelvan ese porcentaje a los trabajadores. Por eso es que tuve que todos los legisladores del partido oficial están en contra, porque le han bajado línea de que el gobierno no le conviene eso porque no tienen dónde buscar el dinero. Si nosotros aprobamos
la ley, el gobierno tendría que buscar el dinero y ellos no tienen de dónde buscarlo. Porque lo pero entonces pudiéramos decir que hay una razón justificada. Es decir, independientemente de las condiciones, de las condiciones de cómo el gobierno haya tomado ese dinero. Si el gobierno no lo tiene, hay que entender que también hay una situación difícil para el gobierno, que no tiene manera de reponer esos recursos. Y también quiero agregarte ahí en esto que digo, ¿no sería un obstáculo para su aprobación el hecho de que ustedes lo extiendan a que se entreguen los recursos, no solo en esta situación de emergencia, sino sobre cualquier otra emergencia? ¿No significa esto que se relajaría lo que es el propósito de estos fondos? Mira, lo primero es que porque el gobierno no lo tenga, eso no es una justificación para que la gente pase hambre y no le devuelvan su dinero. Eso es problema del gobierno, porque tú sabes que este gobierno se ha manejado con déficit fiscal por la politiquería que han hecho siempre, con gastar más de lo que producen, porque quieren hacer cosas innecesarias y gastan más de lo que producen. Y tú sabes, la corrupción se ha llevado la mayoría del dinero que se produce y entonces van a déficit fiscal y tienen que coger préstamos de los propios dineros de los fondos de los trabajadores, que luego los mismos trabajadores tienen que pagar ese préstamo, esos intereses con sus propios impuestos. O sea, los propios me cogen mi dinero prestado a un 1%, pero ese 1% lo pagas tú de tus impuestos que tú pagas, esos intereses. O sea, es un problema del gobierno. Eso no es un justificativo. Lo que sí el pueblo y los legisladores están diciendo es, ese dinero tiene que estar disponible, tú no lo puedes gastar todo. Y si tú lo gastaste, pues búscalo prestado en algún lado y devuélvele la partida que necesitas. Entonces, no hay justificación ninguna, ni para los legisladores, ni los legisladores del oficialismo, ni para el gobierno. ¿Entiendes? Entonces, finalmente, ¿qué ocurrió en la sesión de antes de ayer? Mira, ¿Qué fue lo que se dio? ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron en contra? ¿Quién propuso el proyecto? Yo quiero que tú me des una pequeña radiografía de lo que ocurrió antes de ayer. En principio, quien empezó con la idea fue quien te habla, Elías Báez, y busqué otros diputados para que elaboremos el proyecto. Lo elaboró Pedro Botello de la Romana, reformista, y entonces lo firmamos los demás. Empezamos como 40 diputados, incluso del oficialismo, y luego se fueron sumando. La primera sesión pasada, donde se aprobó la extensión del estado de excepción, la mayoría de los bloques se opusieron al proyecto, porque ellos entendían que eso había que estudiarlo y demás. Pero ahora vieron que a muchos diputados estaban diciendo, usted no se va a reelegir, porque si usted no está a favor del proyecto de la AFP, nosotros no vamos a votar por usted. Pues ahora toditos se sumaron, incluso el bloque de nosotros, el bloque de la Fuerza del Pueblo y todo. Se logró que se pusiera en agenda el proyecto porque le dijimos al presidente que si no lo ponen en agenda, nosotros no íbamos a votar por el estado de excepción, y entonces se aprobó en la agenda, pero el presidente sabiamente lo puso en la agenda, pero cuando fuimos a conocerlo, lo que hizo fue que lo mandó a comisión. No dejó ni siquiera que nosotros solicitáramos que se quitara de todo trámite el proyecto para ¿Qué se establece el reglamento con relación a este tipo de casos? Por ejemplo, ¿qué debió hacerse? Si lo que hizo el presidente está correcto desde el punto de vista del procedimiento que establece el estatuto que rige, el reglamento que rige la Cámara de Diputados, o hubo una violación del reglamento por parte del presidente. ¿Qué se sigue en estos casos? Mira, el presidente violó el reglamento, porque si bien es cierto que el presidente, cuando llega a un proyecto de ley, tiene la facultad de enviarlo a comisión, si uno de los proponentes solicita que se evite el debate, se libere de debate y de todo trámite para conocerlo en el momento, él debe de someterlo a la sala. O sea, el presidente no es batuta de constitución, que él hace lo que le da la gana. De ahí que cuando nosotros solicitamos, por ejemplo, que es una facultad para la que fuimos convocados, él tiene que someterlo a la sala, porque es una petición de un legislador. Y nosotros le solicitamos que el proyecto no lo envíe a comisión, sino que vamos a someterlo, liberarlo de todo trámite para conocerlo y aprobarlo. Y él
sabiamente, inteligentemente y con tigueraje, dijo, está enviado a comisión y cierro la sesión. O sea, él violó el reglamento porque él se tiene que ceñir a todas las decisiones que se le haga a través de un diputado. Él tiene que someterlo a la sala para que la sala decida lo que está solicitando ese legislador que tiene, según los reglamentos, la facultad de solicitar. Entonces, lo que hicieron fue que no utilizaron, oye bien, el presidente nos utilizó. Como nosotros dijimos que si no lo meten en agenda, no le íbamos a aprobar la sesión, lo metió en agenda, pero como él sometió primero el estado de sesión, después que se lo aprobamos, entonces nos bloqueó el proyecto y cerró la sesión. ¿Y por qué ustedes no se estila, el reglamento no establece que ustedes pueden variar el orden de los conocimientos de los proyectos? Se podría haber variado el orden, pero él no quiso porque todo eso se solicitó para hacerlo primero. ¿Qué tú crees que va a ocurrir en una próxima sesión con relación a este tema? Supongamos que el Estado, el gobierno, se vea la necesidad de que deba por necesidad solicitar una nueva prórroga para el estado de excepción. ¿Qué tú crees que va a ocurrir? ¿Ustedes van a insistir con este tema? ¿Van a permanecer en la petición de que se apruebe este tema de la entrega del 30% de los recursos de la AFP a todos los trabajadores? Claro, nosotros vamos a insistir. Incluso el presidente está obligado, a medida que baje la presión de la pandemia, a convocar a sesión, aunque no sea para un asunto de extensión del estado de sesión. Y nosotros vamos a insistir en eso. Y óyeme, tanto el gobierno como los legisladores oficialistas tienen un pan caliente en la mano, una piedra caliente. Porque si ellos se niegan a aprobar ese proyecto, la gente va a tomar los nombres y no va a votar por ellos. El gobierno no sabe el daño que está haciendo ellos mismos con no oponer el oído en la voz del pueblo, porque el pueblo está solicitando ese dinero que se lo den. Entonces, mientras más difícil ellos lo pongan, porque fíjate que ayer toditos se unieron para por lo menos que entre agenda, y ya muchos diputados oficialistas que se quieren reelegir, que lo reelijan, están a favor del proyecto porque saben que la gente no va a votar por ellos si ellos están en contra. ¿Cómo tú valoras, independientemente de que perteneces a otro partido, y que me gustaría que tu opinión sea lo más objetiva posible, cómo tú percibes que el gobierno ha manejado la crisis en términos de la asistencia, en términos sanitarios y en términos de los planes y proyectos que ha generado para llevar un poquito de solución a los más humildes? Bueno, mira, siendo objetivo te tendría que hablar con la realidad. El gobierno ha dicho que no ha comprado pruebas. Se ha asistido de lo que le han regalado su candidato oficialista, de los mismos dineros que ellos recaudan de los negocios que hace su empresa con el gobierno. Que todo se ha denunciado, de los seguros que compra y que la gente se lo obligan a comprar en las instituciones públicas, la tarjeta de crédito de Banreserva y todo eso. Los hospitales, la denuncia de la gente que no hay utensilios médicos, ni le llegan las pruebas a tiempo, ni nada de eso. Yo he dicho que el gobierno cesó y dejó a su candidato a que haga las veces de gobierno, o sea, quien no está gobernando y quien está yendo en auxilio de la gente es el candidato, lo que no debería hacer. Entonces, solamente tenemos un ministro de salud pública que sale todos los días a hacer politiquería, a achacar que el alcalde hizo esto, que hizo lo otro. Sin embargo, mandan a su candidato oficial en la noche a fumigar en Puerto Plata después que ellos mismos hacen un cambio. Entonces, ¿qué te digo? Objetividad. Lo han manejado con politiquería, no lo han manejado como deberían. O sea, todas las quejas del pueblo es, incluso, que el auxilio de la fase a las empresas que han ido es agente de ellos. Las ayudas que le llegan a las casas es agente de ellos. O sea, lo han manejado muy mal. Y te digo, el gobierno está suspendido. Aquí lo que tenemos es un candidato trabajando. Tú no ves el gobierno. O sea, tanto así, que han dejado que el candidato viole la cuarentena, fumigando en la calle, dando pan, dando esto, yéndose fuera del país y que a buscar medicamentos. Tú no ves el gobierno yendo fuera del país a buscar utensilios. Entonces ellos están
El gobierno está a expensas de lo que le regale el CONE, de lo que le regalen las empresas y lo que le regale su candidato. Bueno, Elías, muchas gracias. Agradecer a Elías Báez, diputado por la provincia de Santo Domingo, municipio de Santo Domingo Oeste, por conversar con nosotros aquí en Abriendo la Mañana. Gracias, Elías, por... Vamos a estar dando seguimiento al tema este de la ley que permite que los trabajadores reciban los ingresos correspondientes a la AFP. Gracias, Elías. A ustedes. Gracias, continúen con el de Abriendo la Mañana.